Número 8, en la parte de arriba, en la parte superior, está la parte que nos corresponde estudiar a través de la predicación de esta mañana del Catecismo de Heidelberg. Estamos en la pregunta, o en la semana, número 9, que corresponde solamente a una pregunta en este catecismo, y esta pregunta es la pregunta número 26. Y quisiera que me ayudaran a responder esta pregunta para tener una base precisamente para el estudio, la predicación de esta mañana. Esta es la pregunta 26. ¿Qué crees cuando dices, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Juntos? Pidemos al Señor que nos haga entender esta palabra suya al estudiarla desde la Escritura. Oremos. Señor, te agradecemos esta mañana, Padre, que nos das, y pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo. Que al meditar en tu preciosa palabra podamos entender, Señor, lo que tienes para nosotros, que esta palabra nos edifique, nos llene de confianza y fortaleza. Y Señor, que al entender que tú eres nuestro Dios y nuestro Padre Todopoderoso, podamos, Señor, ser fortalecidos en nuestro espíritu, en nuestras decisiones cotidianas, considerar, Padre, la obediencia continua a tu precepto y tener la confianza plena en que tú estás a cargo de toda situación en nuestra vida. Habla pues en nuestros corazones, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en esta porción del Catecismo de Heidelberg que nos va a llevar, pregunta a pregunta en los siguientes domingos, a analizar el contenido del Credo de los Apóstoles, es como lo conocemos, y vamos en esta primera parte, una parte muy pequeña, que es simplemente una afirmación de nuestra fe, diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El credo llama en esta porción a Dios, a nuestro Dios, le llama Padre. Y esta palabra va a vincular o va a unir el pensamiento de todo el artículo de fe, que es este primero, de que Dios es Padre, que Dios es creador de todo lo que existe, con el resto del credo de los apóstoles. Desde la antigüedad, en el Oriente, podemos decir que para el pensamiento teológico del pueblo hebreo, la idea de que Dios es Padre es una idea que existe en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no es la idea como la concebimos nosotros como creyentes. La idea del pueblo hebreo de que Dios es Padre tiene que ver con la relación Dios-pueblo. Es decir, Dios se ha levantado un pueblo de en medio de las naciones y lo declara su pueblo. Este pueblo de Dios, el pueblo hebreo en principio, después el pueblo judío, sienten, por tanto, por haber sido escogidos por Dios para ser su pueblo, que Dios es su Padre. Sin embargo, no lo conciben en una relación filial de padre e hijo, sino en una relación pueblo-Dios. Yo seré para ustedes su Dios y ustedes serán para mí mi pueblo. Y el pueblo se considera de esta manera hijos de Dios. Aquí tiene mucho que ver que el pueblo judío, el pueblo hebreo, tiene una fe totalmente monoteísta. Y entonces, cuando se refieren a Dios como Padre, no lo creen Padre en sí, porque creerlo Padre les reflejaría que entonces Dios tiene, cuando menos, un hijo. No se puede ser Padre si no se tiene hijo, ¿sí? Y entonces estarían hablando ya de dos personas. Y sin embargo, para la fe judía monoteísta, la Trinidad, hay que decirlo, no cabe en su pensamiento. Los judíos ortodoxos, los judíos apegados completamente al Antiguo Testamento, no creen en la Trinidad.
y no tienen este pensamiento trinitario, porque para ellos sería hacer a un lado su fe monoteísta. Nos damos cuenta cuando vamos a la palabra y cuando entendemos no solamente todo el Antiguo Testamento, sino que nos adentramos en el Nuevo Testamento, que Dios sigue siendo uno, sin embargo su manifestación en tres personas es una realidad. Y que si Dios se llama a sí mismo, porque así es su revelación en la palabra Padre, lo hace en principio porque Él es eternamente Padre, teniendo eternamente un Hijo. Si Dios no fuese Padre, no habría Hijo. Si el Hijo eterno de Dios, Él no podría llamarse Padre. Y la relación de entendimiento para nosotros, pueblo de Dios, del Nuevo Testamento es totalmente distinta. Nosotros podemos ver a Dios como Padre y podemos conocerle de una manera real como Padre. No en una relación solamente de pueblo Dios, no nos reconocemos a nosotros mismos solamente como hijos porque Dios es nuestro Dios como pueblo, sino que verdaderamente como pueblo cristiano creemos en la adopción que Dios ha hecho de nosotros, por lo cual Él se ha convertido voluntariamente, se ha hecho voluntariamente nuestro Padre. Y nos llama hijos en una relación filial de amor, de entrega, de compromiso, como la que tiene con su propio Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a Dios le vamos a conocer real y plenamente como Padre en la relación que tiene primeramente con Jesús. Y la palabra nos dice en Juan 1:18 que a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Esto es una novedad cristiana. Esto es algo que el pueblo hebreo, que el pueblo del Antiguo Testamento no entendió. Esa es una novedad de la fe del cristianismo del Nuevo Testamento. Dios es verdaderamente un Padre para nosotros y su Hijo unigénito nos lo ha dado a conocer a ti y a mí. Y podemos tener una relación Padre e Hijo con Él que no podían entender el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo de una forma práctica aplica para nuestras vidas este conocimiento? ¿Cómo el repetir una y otra vez cuando vamos al credo de los apóstoles, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, se convierte no solamente en una expresión dogmática, en una expresión de fe, en una expresión de doctrina, sino en una realidad en nuestra vida y en nuestra experiencia como creyentes de esa relación filial que hay entre nosotros como hijos y Dios que se ha declarado nuestro Padre Celestial. Bueno, eso es lo que en esta mañana queremos analizar conforme a la palabra de Dios. En primer lugar, aunque en el Antiguo Testamento, lo decía hace un momento, la palabra o las nociones nos muestran de una manera muy clara el papel de Dios como Padre. Dios se revela a sí mismo desde el Antiguo Testamento como Padre. No es, si no nos adentramos en el Nuevo Testamento y profundizamos en la cristología, es decir, en el análisis, en el estudio de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, cuando podemos entender la figura del Padre eterno y del Padre celestial. Es nuestro Señor Jesucristo, y lo leíamos hace un momento, lo leímos por medio de Juan, quien nos ha dado a conocer al Padre. Y Él va a enseñarnos la relación que tiene con el Padre, va a mostrarnos la confianza que tiene con el Padre, va a demostrarnos cómo el Padre responde a la necesidad, a la palabra y a la oración de sus hijos. Entonces, la palabra Padre, unido aquí a Dios en el credo, no solo se va a referir a Dios como un creador. No es solamente porque Dios es dueño de todo lo que existe que lo vamos a llamar Padre, sino que verdaderamente nos va a hablar de una naturaleza que le pertenece a Dios. Dios es eternamente el Padre Celestial. Ciertamente, el Hijo eterno de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, Jesucristo, en el Antiguo Testamento, pues se dice mucho que si es la revelación del ángel del Señor
como se revela muchas veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, sabemos que Cristo preencarnado existe, leemos Juan capítulo 1, lo dice de una manera muy clara, desde la eternidad. Ese verbo, aún sin encarnarse, existe eternamente con Dios, en una relación de padre e hijo. Y Dios es eternamente padre y el Hijo es eternamente hijo. ¿Qué nos dice esto? Que el Hijo conoce al Padre Celestial desde los tiempos de la eternidad y que en el consejo eterno de Dios se ha declarado Padre no solamente de su Hijo unigénito Jesucristo, sino se ha declarado Padre también de ti y de mí. ¿De qué manera? Romanos 8, del 28 al 30 nos dice que nos conoció de antemano, está hablando de nosotros, y nos predestinó para reproducir la imagen de su Hijo, para que Él, está hablando de Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando hablamos de que el Señor nos ha hecho hermanos de Jesucristo y ha declarado esto de ti y de mí desde la eternidad, en el consejo eterno, lo que nos está diciendo es que el Señor se ha declarado a sí mismo nuestro Dios se ha declarado a sí mismo nuestro Padre. Y vuelvo a repetir, no solamente en una relación de yo soy tu Dios y tú mi pueblo, sino verdaderamente yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo, porque Dios así lo ha declarado. Pero también tenemos que reconocer que la figura del Padre es una figura de autoridad, es una figura que requiere de todo nuestro respeto, y esto va mucho más allá de solo la relación filial. Nosotros con nuestros padres terrenales tenemos una confianza plena, y la verdad de las cosas es que muchas veces llegamos a faltarles al respeto. En esa confianza, en esa camaradería que puede haber con nuestros padres aquí en la tierra, pues se nos pasa a veces a los hijos un poquito la mano. Y no tenemos el total y pleno respeto que no puede aplicar de ninguna manera en nuestra relación con Dios. Él es nuestro Padre porque se ha declarado así y nos ha tomado y adoptado como sus hijos. Pero no podemos olvidar quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Quién es Dios? Tenemos que reconocer que nuestro Padre, el Padre del Señor Jesucristo, es aquel Dios todopoderoso que, como lo dice el creó todas las cosas. ¿A partir de qué? De la nada. No sé si este concepto cabe en nuestras mentes, pero estamos delante de un precepto bíblico y doctrinal que nos coloca frente al poderío soberano de Dios, que con el simple hecho, vamos a decirlo así, de abrir su boca y mencionar las cosas simplemente suceden. De la nada, Dios ha creado todo lo que existe. Y en medio de toda esa creación de la cual es dueño, de la cual tiene control, la cual él sustenta, ha elegido a simples mortales, ¿sí? Nosotros somos simples mortales, y ha dicho, yo soy tu Padre. Ese es el Dios que tenemos como Padre, pero que es el Dios todopoderoso. Entonces hay una autoridad, hermanos, que seguramente no podemos entender, no cabe en nuestra mente humana. Pensamos que tiene autoridad, sí, que le debemos respeto, pero no ubicamos a Dios en todo el concepto de su gloria perfecta, eterna y santa, santa y santa. Y entonces empezamos a tener una camaradería con el Señor y nos atrevemos, que no lo consideremos una falta de respeto, a empezar a hablarle por otros nombres. Ya no le decimos nuestro Padre, el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Empezamos a agarrar tanta confianza que le decimos, nuestro papá, nuestro papi, nuestro papito. Y la Biblia nos dice que el Señor nos empieza a tener esa confianza. Nada más que esa confianza nunca puede ser usada para igualarnos al Dios creador de todo lo que existe. Cuidado, Dios no se ofende porque le hablamos con confianza, pero se ofende si nuestra intención de corazón es
podemos estar junto con Él. Estamos aquí, Padre, al mismo nivel y podemos platicar. Cuidado, Dios está por encima totalmente de nosotros. Y Él es soberano total y completamente. Y en Isaías 51, en la primera parte del versículo 13, lo leíamos. Dice: Señor, ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos, que fundó la tierra. Y esa es la gran confianza que tenemos con el Señor cuando oramos, nos ponemos delante de Él, precisamente olvidamos eso. Él es el creador. Él es el que extendió lo que nosotros vemos maravillosamente como cielos, y Él fundó la tierra por la que caminamos y por la que muchos todavía no entendemos cómo se está girando, nos mantenemos pegados al piso. Pero Dios ha hecho todo esto para nosotros. Ese es el Dios todopoderoso que tenemos. Dios ha declarado desde este momento nuestro Padre. Esto es una relación filial con Él. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y como Padre, Dios ha tomado también el papel de mi proveedor. Dios es mi Padre y Dios es mi proveedor. El creador de todo lo que existe, el Señor de todo lo creado, nos muestra su amor, dándonos la provisión perfecta de todo lo que como seres humanos necesitamos y que va mucho más allá de solo lo material. Porque quizás nos acordamos fácilmente de Dios cuando tenemos necesidades y decimos: mi Padre Celestial me va a proveer la comida sobre la mesa, el trabajo que puedo tener, la salud cuando está quebrantada, porque no nos acordamos de pedir salud cuando estamos sanos. Parece que no la necesitamos. Bueno, pero podemos pedir para después, ¿no? Dios provee todo, todo. El aire que respiras, la capacidad que tienes de pensar, los sentimientos favorables y positivos que hay en tu vida, el Señor los está dando. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Él, para ti y para mí. Y la palabra nos lo dice de una manera muy específica, como el Señor siempre va a buscar bendición y provisión para sus hijos. Mateo 7:11 es una cosa que conocemos. Y dice que si nuestros padres terrenales, siendo malos, ahí me detengo y digo: todos los padres terrenales son malos. Bueno, si lo vemos delante de la santidad de Dios, todos los padres terrenales somos malos. Somos seres humanos imperfectos. Y dice: si nuestros padres terrenales, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Entonces el Señor le dice: pida. Y si piden y no reciben, es porque están pidiendo mal. Porque están pidiendo para sus propios deleites, porque no están pidiendo conforme a mi propósito, porque no están pidiendo conforme a mi plan, a mi proyecto de vida para ti, porque no están pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la intercesión del Espíritu Santo. Sabemos cómo orar, o a veces no sabemos solamente la teoría. Y entonces nos quejamos: Padre, si tú eres el proveedor, ¿por qué no me provees de cosas nuevas que tanto quiero? La casa nueva que tanto quiero, la alberca en el traspacio que quisiera tener. Bueno, si pedimos para nuestros propios deleites, si fuera de la voluntad de Dios, el Señor pues no nos lo va a dar. Eso no quiere decir que Dios no nos responda a la oración, sí responde. Nada más está diciendo no. Porque hay una respuesta de Dios y es un no. Como padres entendemos eso. Muchas veces pensamos en que Dios le decir a nuestros hijos no. ¿Por qué? Porque en mi mente, que es finita e imperfecta, sé que no te conviene lo que te estás pidiendo que te dé. O al menos si lo considero. Y tomo una decisión. Pero la mente de Dios es perfecta, infinita, toda la sabiduría, y Dios sabe perfectamente lo que negándolo va a ser bendición y lo que negándolo va a ser lo mejor para nosotros. Entonces la respuesta de Dios siempre, siempre y siempre va a ser bendición.
Dios también es la fuente principalmente de toda bendición espiritual sobre nosotros. Porque a veces nos pasamos, hermanos, a nuestra relación con Dios para pedirle solo cosas materiales. Yo sé que muchos de ustedes no lo hacen así, que se pasan horas pidiendo bendiciones espirituales, pero a veces es como que no las vemos muy claramente, como que no las observamos porque no es algo tangible que veo aquí delante de mí, que puedo tocar y disfrutar, sino es algo que está dentro de mí, que se manifiesta de muchas maneras en cómo el Señor me lleva a responder a las situaciones de la vida. ¿Cómo puedo abrir mi boca y tener la palabra del Señor por medio de su Espíritu en ella para responder, para aconsejar, para construir aquello a lo que Dios me ha enviado? Y cómo la palabra simplemente está en mí para darme ese sustento, ese poder, esa confianza en mi Padre Celestial en medio de los momentos de angustia. Dios es el que provee todo bien material y todo bien espiritual. ¿Qué bienes espirituales pone el Señor en medio de nosotros? Yo creo que David lo entiende perfectamente. Salmos 103, versículos 3 al 5. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como la vida. Y emprendas vuelo a grandes alturas en el proyecto y propósito que Dios tiene para ti con su provisión. No somos tres fuerzas, no somos águilas que volamos por nuestra propia fuerza, ni siquiera porque podamos planear en las corrientes de aire. Sin el aire que Dios mueve, porque toda la creación está bajo su dominio, las águilas se caen. Dependemos en todo, por todo, para todo, de Dios. Nuestra dependencia de Dios es fundamental en esa relación filial que tenemos con nuestro Dios. Sin embargo, no deja de suceder que mi Padre es el Dios Todopoderoso. Hay un canto que después me incluido por ahí en nuestros himnarios que dice que somos los hijos del rey, ¿verdad? Y soy el hijo del rey, y nos gusta mucho cantarlo, y en nuestros himnarios, por lo menos en las pistas, hasta lo que ahí con un tono medio ranchero, y nos gusta, y soy el hijo del rey, por Cristo bendito, soy el hijo del rey, soy el hijo del rey. Ay, así se siente dentro de nosotros, soy el hijo del rey, por Cristo bendito, soy el hijo del rey. Y me lo creo. Soy el hijo del rey de la vida, del Señor de señores, del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que todo lo puede, para lo cual no hay nada imposible. El problema es que vivimos como si no lo creyéramos. Porque lo leemos como lo tomamos cuando lo leemos. Pero cuando se presenta delante de nosotros el problema, la aflicción, la enfermedad, el dolor, la angustia y las situaciones que impactan nuestra vida, se nos olvida que somos el hijo del rey. Y empezamos a buscar a ver dónde está el teléfono de mi abogado, dónde está el teléfono de mi doctor, dónde está el teléfono de mis cuates, porque pues ellos tienen más palancas que mi Padre Celestial. Y no lo pensamos así, pero actuamos de esa manera. Nos olvidamos prontamente. Tenemos una fe que se tambalea fácilmente ante las situaciones y embates de la vida. Tenemos que creer firmemente que todos los males que puedo sufrir están en la voluntad de Dios. Ese Dios que es un Padre Todopoderoso. Que Dios permite la enfermedad, permite el accidente, permite la carencia, permite la situación y la prueba, y lo permite porque tiene un proyecto y un propósito que es santo y de bendición para mi vida. Y cuando mi confianza plena se centra en la verdad de que Dios es el que tiene el control de todas las cosas, no puede quedarme ninguna duda que mi vida está en sus manos. Y ya sea que viva o que muera, sigo siendo del Señor. Él es mi Padre Todopoderoso. Él es el Dios Todopoderoso
que si lo ponemos a juicio humano, en mi adversidad, en mi contrariedad, digo, Señor, ¿por qué te portas tan mal conmigo? Dígame que nunca se lo he dicho, Señor. ¿Por qué, Señor, me trata de esa manera? Si yo me lo porto bien. Si tú eres mi padre, pues quiero que cumplas todos mis deseos, a veces más caprichos que deseos. Y entonces no tenemos un concepto de Dios como el mejor de los padres. Y muchas veces nos relajamos al concepto de nuestros padres humanos que decimos, bueno, nuestros padres cometieron errores. No siempre la decisión que tomamos fue la mejor. Y la experiencia nos dice que se equivocaron. Pero pues el Padre Celestial no se equivoca. Nunca se equivoca. Y su propósito perfecto se va a cumplir en nuestra vida. Estemos o no de acuerdo con Él, Dios va a hacer su voluntad perfecta en nuestras vidas. ¿Cómo puedo creer que mis sufrimientos Dios los va a encaminar y los va a convertir en bien para mi bendición y para mi salvación? Yo creo que hemos repetido, no quiero decir hasta el cansancio, porque al menos yo nunca me cansaré de repetir Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuándo somos llamados? En nuestra experiencia humana, en el momento que el Señor puso delante de nosotros el Evangelio de Salvación, pero en el concepto del propósito del proyecto eterno de Dios, nuestro llamado está hecho en la eternidad. Y desde allá, desde la eternidad, en el proyecto eterno de Dios, Él ha declarado que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Porque conforme a su propósito es que hemos sido llamados. Y Él puede hacer que todas las cosas vayan para bien. Él puede controlar todas las cosas para que deriven en una bendición en nuestra vida. ¿Cómo estoy seguro de que puede hacerlo? Porque Él es el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Porque Él es el dueño de todo lo que existe, porque es un Padre santo, 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 benigno, fiel, y que sobre todas las cosas me ha demostrado que me ama. Dios me ha demostrado que me ama una y otra vez. Y la gran demostración de que Dios me ama es que entregó a su único Hijo para que todos nosotros fuésemos convertidos en hijos suyos también. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de nuestro Padre Celestial. Quiero concluir en esta mañana dándole lectura a una carta tomada de distintos pasajes de la Biblia, se dará cuenta de muchos de ellos, que se llama Carta de Dios a cada uno de sus hijos. Yo le digo ahí hijos. Dios tiene hijos y tiene hijos. Amado hijo, puede ser que tú no lo conozcas plenamente, pero yo sé todo acerca de ti. Yo sé cuándo te sientas y cuándo te levantas. Todos tus caminos me son conocidos. Conozco cuántos cabellos hay en tu cabeza, pues fuiste hecho a mi imagen y semejanza. Te conocí desde antes que fueses concebido. Te escogí cuando planifiqué la creación. Yo te formé en el vientre de tu madre y te saqué de las entrañas de tu madre el día que naciste. Yo no estoy lejos de ti, ni enojado. Soy la completa expresión del amor manifiesto en mi Hijo Jesús. Él me deseo amarte simplemente porque fuiste creado para ser mi hijo y yo ser tu padre. Yo te ofrezco más de lo que tus padres te han podido dar o te darían jamás, porque yo soy el Padre perfecto. Toda buena dádiva que recibes procede de mí. Yo soy tu proveedor y suplo todas tus necesidades. Mi plan para tu futuro está lleno de esperanza, porque te amo con amor eterno. Nunca te dejaré de hacer bien.
Si oyes mi palabra y la guardas, serás mi especial tesoro. Deseo mostrarte cosas grandes y maravillosas, aunque no las entiendas. Tened ternura, y yo te concederé los deseos de tu corazón. Porque yo soy el que pongo en ti el querer como el hacer. Soy poderoso para hacer en ti mucho más de lo que tú te imaginas. Soy el Padre que te consuela en todas tus tribulaciones. Yo estoy cerca de ti cuando tu corazón está quebrantado. Y un día quitaré toda lágrima de tus ojos y todo el dolor que has sufrido en la tierra. Yo te amo tanto que envié a mi Hijo Jesús para que tengas vida eterna. Él es la representación exacta del ser. Él vino a demostrarte que yo estoy por ti, no contra ti. Y para decirte que no me acordaré más de tus pecados. Mi Hijo Jesús murió para que tú te reconciliaras conmigo. Yo lo di todo por ganar conmigo. Cuando llegues a casa, porque te estoy esperando, celebraremos juntos la fiesta más grande que el cielo y la tierra hayan visto jamás. Yo siempre he sido y seré tu Padre. Que el Señor les bendiga.